iniciar la grabación. Ahí va. Bien. Entonces, como les decía, esto es matemática B. En comparación a lo que teníamos antes en el viejo programa o en el viejo plan de estudios, no es exactamente la misma matemática B. Está un poco distinta, cambiada. eh, pero van a ver que en este nuevo plan de estudio barra formato, se les ofrecen más opciones, ¿no? Para acreditar incluso la materia que antes. Antes tenían trabajos prácticos para hacer. Ahora respondo lo de los trabajos prácticos que preguntó la compañera. Eh, Antes tenían que hacer solo dos trabajos prácticos y esos dos trabajos prácticos les habilitaban a rendir un examen. Ahora ustedes tienen para realizar cuatro trabajos prácticos, pero estos cuatro trabajos prácticos van con una nota, ¿sí? Y si ustedes tienen 6 o más en los cuatro trabajos prácticos, ustedes promocionan la materia. ¿Qué significa esto? La aprueban, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa si no me fue bien en un trabajo práctico? ¿Qué pasa si me saqué un 4 en un trabajo práctico? Bueno, no pasa nada. En ese caso, ustedes pasan a la instancia de evaluación, ¿sí? Entonces, está bueno tener esa opción, ¿no? Para acreditar la materia. Sería como rendir la materia de forma parcializada en los trabajos prácticos, ¿sí? Entonces, por eso les digo, todavía no están habilitados los trabajos prácticos. Después en el calendario, incluso si lo chusmean, creo que está la fecha de donde se habilita. Sé que está la fecha dentro de las... Bueno, 9 de marzo, gracias Evaristo, lo estaba por buscar en la página, pero sí, debería ser 9 de marzo que se habilitan y fecha de cierre de los trabajos uno y 2 creo que es el 6 del 4. Ahora lo verifico. Esto está en la parte de la presentación y guía de la materia, ¿sí? Donde dice cronograma de cursada. Y ahí van a ver que les aparece lo siguiente. Lo voy a traer al pizarrón. Les va a aparecer esto, ¿sí? Fechas clave. Bueno, esto es para aquellos que tengan que hacer de esta forma la cursada. Bueno, ahí lo tienen. Entrega de trabajo práctico uno y 2, como les decía, es el 6 del 4. Todavía no están habilitados, esperen. Pero cuando los estén por hacer, recuerden, eh, eh, tengan leídos o ejercitados los temas, ¿sí? Correspondientes a ese trabajo práctico, porque tienen la ventaja ahora de poder acreditar la materia de esta forma. Antes no importaba la nota que uno tenía en los trabajos prácticos, simplemente le habilitaban a rendir el examen. Ahora la nota, bueno, sí, importa un poco más, ¿no? Ya que les permite poder acreditar la materia. Entonces, tómense un poquito más de tiempo antes de intentar hacer el trabajo práctico, ¿sí? Total, de acá hasta la fecha de cierre todavía tenemos tiempo, ¿sí? Falta bastante. Entonces, la intención es que en estas clases, em, claro, bueno, tocando el trabajo práctico, como dice Baristo, te dice, ¿sí? Cuando abre el trabajo práctico. La intención es que entonces en estas clases podamos abarcar todos los temas que van a necesitar charlar, a necesitar saber para hacer los trabajos prácticos uno y 2. Entonces, dicho todo esto, ahora sí podemos arrancar. Siempre se inicia bastante más tarde la primera clase. Siempre hay una primera parte de dudas porque es todo nuevo. Así que sepan eso. Vamos quizás a terminar no I 20 sino que I 30 si les parece bien, para compensar ese tiempo que estuvimos dedicando al inicio. Entonces,
Esto es lo que yo traté de hacer un mini resumen de lo más importante que les quería mostrar sobre Matemática B y el primer trabajo práctico. Ah, perdón, hay una pregunta más. Si apruebo los TP, ¿te avisa que tenés la materia aprobada o cómo lo podés ver? Cuando vos, como decía, debería mostrártelo, ¿sí? Que tenés aprobada la materia. Lo que estoy seguro de que te va a mostrar es la nota que tenés cuando haces el trabajo práctico y con eso ya vas a saber, ¿sí? Si en todos los trabajos prácticos tenés de 6 para arriba, listo. Ya está aprobada la materia, ¿sí? Es o 6 o más en cada uno, ¿sí? Igual ante cualquier duda, por favor, pregúntenos, ¿sí? Pero bueno, para hacer el trabajo, el primero, ¿no? El primer trabajo práctico, ¿qué es lo que necesitamos? Bueno, necesitaríamos cubrir estos temas que ven acá, ¿sí? Que parece poco, pero da muchísimo para hablar. ¿Y qué es esto? Bueno, tenemos los números racionales e irracionales y su representación gráfica. Y después tenemos ecuaciones con más de una solución usando módulo, por ejemplo, ¿sí? Estas serían las actividades que van a aparecer en base a esto. Van a ser las actividades que les aparezcan en ese primer trabajo práctico. Entonces tendríamos que empezar por lo primero, digo, eh, y tiene que ver con los racionales e irracionales, estos números, ¿no? Ahora vamos a ir charlando de qué se tratan. Bueno, y para ello vamos a ir a un conjunto llamado el de los números reales. Bueno, no tenemos por qué saber de antemano qué son, pero yo ya les estoy tirando un nombre, ¿sí? Conjunto de los números reales. Y nos preguntamos, bueno, ¿es un conjunto de números grande, chico? No sé. ¿Lo compone algún otro conjunto a este de los números reales? Bueno, la respuesta es sí. Está compuesto por los que estaban en el mini resumen, que son los racionales y los irracionales. Bueno, pero ¿qué son los racionales? Me faltó poner eso, ¿no? ¿Y los irracionales? Bueno, no sé si alguno escuchó hablar alguna vez de estos dos tipos de números, ya sea o de los racionales o de los irracionales. Quizás alguno sí, quizás alguno no. No se pretende que los conozcan, sí. Quizás si alguno hizo algo de mate A o tiene alguna equivalencia, en su momento quizás vio algo. No se pretende que sí lo hayan visto, pero bueno, estoy convencido de que alguno habrá de los aquí presentes leído alguna vez, por ejemplo, una receta para preparar alguna comida, o la habrá visto en un canal de tele o en algún video de YouTube o lo que fuera. Y hay veces que les dicen media taza de, por ejemplo, azúcar. No sé, estamos preparando una tarta, una torta. Bueno, ¿qué es ese medio de? Tiene como una representación, ¿no? Cuando le dicen medio de, suele aparecer escrito, por ejemplo, así, ¿no? 1/2. Cuando les dicen media taza de, media cucharada de, una tercera parte de, una cuarta parte de, ¿no? No sé si alguno alguna vez vio ese tipo de escritura, o es la primera vez que la ve, pero fíjense que ahí tenemos un ejemplo de lo que llamamos número racional, ¿sí? Estos números que pueden ser escritos como una fracción. Hay como varios sinónimos, ¿no? Racional, fracción. Esto puede ser una fracción. Es una fracción. Lo podríamos escribir así o lo podríamos escribir así. O también, que esta es la más intuitiva, lo podemos escribir como a, por ejemplo, una taza, o al espacio que tiene una taza,
dividirlo en dos cantidades iguales. Entonces, estas tres formas de escribir a un mismo número son lo que llamamos un número racional, ¿sí? Fíjense que tenemos tres formas para escribir un mismo número. Y digo un mismo número. ¿Qué número represento acá? ¿Qué número estoy representando al decir la mitad? ¿Alguno sabe? ¿Estoy representando algún número al decir la mitad? Porque yo ahí estoy usando dos números. Estoy usando el uno y el 2. ¿Al medio? El medio, pero ¿qué sería el medio? Como por ahí ponen quizás en el chat, uno. Bueno, ¿será uno? ¿Estoy representando el uno ahí? Si yo quisiera hablar del uno, simplemente Un medio. escribiría el uno, ¿no? Digo, veo que ahí ponen 0,5 o 0,5. Ese alguno lo... Veo que se siguen sumando compañeros, ahí los voy admitiendo. Em, lo que les decía, ¿qué número estoy representando acá? Por algún lado proponían el uno, pero el uno no podría ser, ¿no? Porque yo acá estoy usando el uno y el 2. Hay algunos que ponen 0,5, 0,5, medio de x, ¿no? O sea, decir un medio está bien. Es lo que significa lo que está escrito ahí. Esto está perfecto. Pero el número en sí que estoy tratando de representar sería al llegar al número uno. No, estoy quedándome en la mitad del camino. Estoy en el 0,5, ¿sí? Entonces todos estos son representantes de un mismo número, ¿sí? ¿De qué número? Del 0,5. Si uno representase gráficamente esto, ¿qué sería? Bueno, si yo tengo acá una recta numérica donde, por ejemplo, acá ubico el número 0 y acá ubico el número 1, bueno, ¿dónde estará el 0,5? ¿Estoy en el 1? No, estoy entre el 0 y el 1, justo en la mitad. Acá, ¿sí? Este es el 0,5. ¿Y de dónde viene? Bueno, de a la tarta o a la unidad, partirla en dos cachos iguales, ¿sí? La estoy partiendo en dos cachos iguales y me estoy quedando con solo uno de ellos. Me estoy quedando con este primer cachito de acá, ¿sí? Eso es una interpretación gráfica de lo que estamos haciendo acá. Acá entonces tenemos estos primeros números de los cuales vamos a hablar, que son los racionales. Son aquellos que podemos escribir como una fracción, ¿sí? Otro ejemplo que les puedo dar sería, imagínense que tenemos una tarta, la cual partimos, voy a hacer el símbolo de la paz, en tres cachos iguales. ¿Y qué pasa si yo pinto esto de acá y esto de acá? Hay que hacerlo otra vez con comida, dice Barista. Y bueno, ¿a quién no compramos con comida, no? Digo, es un buen ejemplo. ¿Estás seguro que ahí tenemos un tercio, Barista? Estamos hablando de terceras partes, ¿por qué? Porque yo la partí en tres cachitos que, bueno, no parecen muy iguales a simple vista, pero si fuese bueno dibujando, los tres cachos deberían ser iguales. Eh, veo que varios me ponen dos tercios, veo que alguno pone quizás tres cuartos. El que pone tres cuartos, le hago la pregunta. Yo acá, está bien que mi dibujo es feo, pero yo acá veo, por ejemplo, este cacho de tarta, este cacho de tarta y este cacho de tarta. Entonces, en total nosotros tenemos tres cachos, ¿no? Bueno, de los tres cachitos, ¿cuántos agarré? Como bien escriben varios en el chat, yo agarré dos nada más, ¿no? Pero a veces puede pasar de confundirnos de, bueno, pongo tres y tenía cuatro, ¿sí? No, en este caso, partíamos en total a la tarta en tres cachos iguales, ¿sí? Eso es lo que va en el número de abajo, en el que llamamos denominador. El de arriba es el que llamamos numerador. Si quieren recordarlo de alguna forma, sería el de arriba nos indica la cantidad de cachitos que agarramos y el de abajo la cantidad total de cachitos, ¿sí?
o de partes que nos forman, ya sea la tarta, la barra de chocolate, vamos a ir con comida. Podemos pensar también en cajas, podemos pensar en un inventario de productos, podemos tirar un sinfín de, bueno, pizza también. Siguen con la comida, yo quería irme a otro ejemplo. Pero sí, podemos. Siempre y cuando tengamos una cantidad y queremos agarrar una parte de esa cantidad, podemos representarlo casi siempre con estos números que se llaman racionales. Bueno, mi única pregunta entonces para ustedes es, ¿yo podría tener un número racional escrito de la siguiente forma? Eh, Podría poner 0,2 de 5. ¿Llamamos a esto un número racional? Veo ya a alguien que respondió no rotundamente y bueno, me gustaría preguntar qué hace al compañero responder tan rotundamente que no. Es algo que no aclaramos, ¿no? Que no dijimos hasta ahora, no tiene por qué salir de la intuición. A uno podría decir, bueno, yo no veo ningún problema en poner 0,2/5. Está difícil esa pregunta. Sí, pero es más que nada para que nos pongamos en la misma página, ¿no? Estamos hablando de estos nuevos números y tendríamos que estar todos de acuerdo en qué se puede poner arriba y qué se puede poner abajo. En este caso arriba apareció un número, pero que tiene coma. O sea, ya de por sí, un número que tiene coma es un número racional, ¿no? Habíamos dicho que un medio o la mitad era 0,5. Bueno, pero entonces, ¿qué estás haciendo acá, che? ¿Estás poniendo un número racional como numerador de un número racional? No. Eso ya es como una bolsa dentro de una bolsa. Bueno, este tipo de escritura no es válida, ¿sí? Lo que nosotros vamos a poder poner como numerador y denominador de números racionales, solo usaremos números enteros. ¿Sí? ¿Cuáles son los números enteros? Bueno, por las dudas lo pongo acá. Los números enteros son el conjunto de números que vienen desde el menos infinito hasta -2, -1, 0, 1, 2, ta, 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 ta. O sea, podemos ir infinitamente para el lado de los negativos o infinitamente para el lado de los positivos. Cualquiera de estos números lo podemos ingresar eh, como numerador o como denominador, salvo el cero, ¿sí? No podemos dividir por cero, salvo por cero en el denominador. ¿Sí? Está bueno mencionar que no podemos poner abajo un número cero. No sé qué es distribuir entre cero personas una cantidad de cajas, ¿no? Yo sé lo que es distribuir, por ejemplo, entre dos personas una tarta. Le doy la mitad de la tarta a cada una. Pero si me hacen la pregunta de distribuir entre nadie una tarta, no sé qué hacer. Queda ahí, no tengo idea. Bueno, entonces, teniendo esa pequeña aclaración, ahora volvemos a la pregunta original que tenemos acá. ¿De qué son los, entonces, irracionales? Los racionales dijimos que eran estos números que tienen esta representación que podemos ver acá al costadito con el 1/2. ¿Y los irracionales entonces qué serán? ¿Será como negar que sea racional? Por eso irracional. No sé si alguno alguna vez escuchó hablar de los irracionales. Si quieren les cambio un poco la pregunta.
Yo podría... eh, son los que no pueden expresarse como una fracción. Bueno, sacado del libro de texto, Hilda. Tal cual. ¿Sí? La compañera nos trajo una definición que es totalmente válida. Y bueno, número no exacto. Bueno, habría que definir qué significa exacto. Ah, bueno, Lourdes dice, yo estuve viendo algunos videos explicativos en YouTube que explican, está perfecto. Sí, ustedes pueden acudir a YouTube, a otras plataformas, lo que fuera. Yo les recomiendo tratar de encontrar primero en la plataforma, si lo pueden. Y si no, acudir a otra cosa. Pero tal cual, como dice Lourdes, números que no pueden expresarse. Faltó añadir como una fracción, ¿no? Por eso irracional. Si nosotros dijimos que los racionales eran aquellos que podemos escribir de esa forma, como por ejemplo 1/2 o 1/2, tendría sentido decir que si algo es irracional, entonces no se puede escribir así. Bueno, ya me tiro un ejemplo Lourdes bastante turbio para algunos quizás. Raíz cuadrada de 3. Carlitos pone un ejemplo quizás de 1,2 periódico. Y bueno, ahí es donde tenemos un pequeño detalle para mencionar. Van a haber números que tengan periódicos, que tengan una periodicidad del estilo, de este estilo, por ejemplo, 1, no, voy a cambiar, voy a hacer el 0,33333. Bueno, creo que ven a dónde voy, que es parecido al ejemplo que nos traía el compañero. Y este número tiene representación como una fracción. ¿Se les ocurre? 0,3333 periódico. ¿Se podrá representar como una fracción o no? ¿Llegamos a tener la tarta ahí? ¿Llegamos al número 1? Yo veo 0, ¿sí? Norberto nos propone un tercio. Es por eso que yo le decía, ¿llegamos a tener la tarta? No, pero estamos en 0,333. ¿Y qué pasa si yo pienso que esto es una tercera parte de la unidad, del número 1? Ah, bueno, si yo le añado una segunda parte sería 0,6666666. Si le añado una parte más, sería 0,99999, pero periódico infinito. Cuando estamos ante tal suma, ante tal escritura o ese número de 0,9 periódico infinito, ese sería el número 1. ¿Sí? Si tenemos 0,99999 una cantidad finita de veces, no es el 1. Pero si tenemos 0,9 periódico infinito, sería considerado el 1. Es un poco sutil esto que estamos diciendo ahora, pero esta es la escritura decimal de la siguiente fracción. Y si no me lo creen, si tienen a mano alguna calculadora o el teléfono, hagan la cuenta 1 dividido 3. Y fíjense qué número les da. Yo lo voy a hacer acá con mi teléfono también, ahora con ustedes, ya que estamos. Yo les invito a que hagan eso. Fíjense qué ocurre. Van a la calculadora y ponen 1 dividido 3. Tocan igual. Y yo veo que a mí me figura 0,33333, pero no me aparecen los puntos suspensivos. ¿Sí? No sé si lo pueden apreciar. Claro, aparece una cantidad finita, ¿no? De veces ese número 3. Pero eso tiene que ver con una limitación del dispositivo. ¿Sí? Si uno hace la división a mano, ¿sí? A la vieja usanza, va a ver que el 0,333 continúa infinitamente. ¿Sí? La calculadora simplemente tira una cantidad de veces ese número y dice, listo, hasta acá te digo. Es una limitación de los componentes del teléfono. ¿Sí?
Entonces, aparte se sobreentiende una vez que te da ese resultado de que es algo que se repite continuamente. Digo se sobreentiende, pero si uno nunca lo escucha o se lo dicen, no tiene por qué intuirlo. Entonces, fíjense que incluso un número como este, que es periódico, infinito, si quieren, con infinitos decimales que siempre se nos repiten, tiene una representación como fracción. ¿Sí? Bueno, curiosa la cosa. Ahora, hay ejemplos como el que propuso Lourdes, que era lo que decía que estuvo viendo, de raíz cuadrada de 3 o raíz cuadrada de 2. Bueno, ya vamos a llegar ahí, denme un momentito. Antes que ir tan ahí, lo que me gustaría preguntarles es esta segunda pregunta que tenía acá, la vamos respondiendo fuera de orden. Eh, si hay finitos racionales, ¿qué se les ocurre? ¿Hay finitos números racionales? ¿Qué significa esto? Si hay una cantidad fija, ¿sí? Por ejemplo, 10, 15, 20. Hay 20 números de estos. ¿Solo hay 20? Hay varios compañeros que uno se pregunta si es infinito, otro que afirma es infinito. Bueno, y lo que yo les propongo que hagan para convencerse, si quieren, de que hay infinitos números de este estilo, lo pueden pensar de dos formas. Una es la más sencilla, la otra es gráfica. No sé cuál de las dos en realidad les va a parecer más fácil, pero si dijimos que nosotros podemos hacer algo de este estilo, ¿no? Escribir un número dividido otro número, y acá abajo la única excepción es que no podemos poner el número cero. ¿Cuántas opciones tenemos para poner acá? Tenemos infinitas, ¿no? Entonces ya de por sí, con la escritura misma teníamos quizás la primera intuición de que, bueno, tendrían que ser infinitos, ¿sí? La primera intuición, ¿no? Ahora, a mí mucho no me convence eso. Lo que sí me convence más es pensar en la idea gráfica. ¿Cuál es la idea gráfica? Bueno, si nosotros tenemos el cero acá y el uno acá, yo puedo partir al medio, ¿no? Esto nos da el un medio. Bueno, pero a la mitad la puedo volver a partir al medio. Sí, ¿no? Yo a la mitad, por ejemplo, de la tarta, la puedo volver a partir al medio. Tal cual. Puedo partir acá. Y a esa mitad, ¿la puedo volver a partir? Sí. Ya acá no tendré un medio, voy a tener una cuarta parte, ¿no? Tengo la mitad de la mitad. Y así sucesivamente. Yo siempre puedo ir partiendo a la mitad, y a la mitad, y a la mitad, y a la mitad, y a la mitad. Y nadie me puede frenar. Salvo que estemos hablando de una tarta real, va a llegar un punto en que la fetita de la tarta va a ser tan finita que no voy a poder cortarla. Pero matemáticamente hablando, siempre puedo agarrar la mitad de algo y partirlo a la mitad. ¿Sí? Yo siempre puedo agarrar una lupa, acá, pongo una lupa, y ensancho la escala, y ahora ¿qué tengo de este lado? Tengo el un cuarto, tengo el cero acá. Y yo siempre puedo volver a partir al medio, ¿no? Y acá tendré, no sé, el un octavo. Y después puedo partir de nuevo al medio, y puedo partir de nuevo al medio, y sigo haciendo zoom, y zoom, y zoom. Matemáticamente nadie nos puede frenar. Siempre podemos partir al medio. Y acá está lo curioso. Entre el cero y el uno ya tenemos infinitos racionales. Eso es raro, ¿no? Decir que entre el número cero y el número uno tenemos infinitos números. Pero los hay. Y acá tienen un ejemplo del por qué. ¿Sí? Bueno, incluso podemos decir más aún. No solo entre el cero y el uno tenemos infinitos, sino que entre el cero y el un medio tenemos infinitos.
Y podemos seguir un poco más. Entre el 0 y el 1/4 tenemos infinitos. Podemos afirmar más todavía. Podemos decir que entre dos números racionales, cualesquiera, siempre vamos a poder tomar el que está en el medio, ¿no? Y eso nos da pie para hablar de lo siguiente. El promedio, el promedio es lo que nos permite agarrar este número del medio. Ejemplo. eh, bueno, esto era la otra pregunta, ¿no? Que me dio pie para hablar. El promedio. ¿Qué es el promedio? Por ejemplo, si yo les diese los números, imagínense que estoy evaluando como profe y tengo las notas de los alumnos y tengo las notas de todos y quiero saber más o menos cómo fue el rendimiento general del curso. Bueno, una forma es haciendo el promedio, lo que se llama el promedio. ¿Qué es el promedio? Bueno, es simplemente sumar la cantidad de puntos totales que hubo en todos los exámenes y redistribuirlo en cantidades iguales, en la cantidad de los alumnos que había en el curso. Por ejemplo, si yo tenía un curso de 3 personas, un curso pequeño, en los cuales había las siguientes notas, había un 6, había un 4 y había un 8. Bueno, ¿cuál es el promedio de las notas acá? Tendría que hacer la siguiente cuenta, tendría que hacer 6 más 4 más 8. Todo esto lo redistribuyo entre 3 personas. ¿Esto cuánto me da? 6 y 4 me da 10. Y 8 me da 18. Y 18 dividido 3, esto me da 6. ¿Sí? La suma sobre 3, como bien dice el compañero, Lourdes también ya mencionaba el resultado. Es esto, ¿sí? A esto llamamos promedio. Bueno, pero ¿de qué nos sirve para hallar más números? Bueno, por ejemplo, si nosotros tenemos entre el número 1 y 2. Si hacemos el promedio entre 1 y 2, tengo que hacer la siguiente cuenta, ¿no? Tengo el número 1, tengo el número 2. Como tenía dos números, lo divido entre 2. 1 más 2 me da 3. Y 3 sobre 2, ¿cuánto nos da esto en escritura decimal? ¿Alguno se acuerda en su momento cuando teníamos 3 pesos y queríamos distribuirlo en dos cantidades iguales? Yo creo que sí, yo me acuerdo. Por ahí hay alguno que es muy joven y no conoce las monedas, pero yo me acuerdo que era 1,50 peso, ¿no? Claro, hay varios ponen 1,5. Tal cual. 1,5. O casualidad, 1,5 es el número que está justo entre el 1 y el 2. O sea que el promedio nos sirve también para esto, ¿no? Para agarrar entre dos números cualesquiera el que esté en el medio. ¿Sí? Entonces, gráficamente, ¿qué era esto? Yo tengo acá el 0. Acá tengo el número 1. Y acá tengo el número 2. Bueno, el 1,5 no va a estar del lado derecho del 2 porque es 1,5, la parte decimal, 5, estaría acá. Esta es la parte entera, ¿sí? Nos quiere decir que estamos o en el 1 o más adelante del 1. Bueno, ¿cuánto más adelante del 1? Y si quieren 50 centavos más a la derecha, ¿sí? Ya que estábamos hablando de las monedas, estamos justo en la mitad. El 0,5 justamente era un medio, ¿no? La mitad. Bueno, si estamos en la mitad de camino para llegar al 2, estaremos acá, ¿sí? Entonces pueden usar el promedio entre dos números cualesquiera para hallar un nuevo número, ¿no? Eso se aplica también a los números racionales, incluso a los irracionales, ¿sí? Bueno, entonces, creo que habríamos respondido ya la mayoría, por no decir todas las preguntas que habían acá, ¿no? Entonces, para hablar de estos conjuntos, de los racionales y de los irracionales, nos van a terminar formando el conjunto de los números que llamamos reales. Ahora, no hablamos mucho de los irracionales, lo único que dijimos es que
no pueden ser escritos como lo que tenemos acá. ¿Sí? Un ejemplo clásico podría ser el número que conocemos como raíz de 2. Ahora lo hacemos en una siguiente página. Acá. Ya lo tenía más o menos el camino escrito para no irme por las ramas. Bueno, un número irracional. ¿Cómo es entonces un número que no podemos escribir como un número entero dividido otro número entero, salvo el cero? ¿Cómo es esto? Bueno, en la antigüedad, los griegos, cuando estaban ya sea investigando propiedades matemáticas o tratando de medir distancias, que era para lo que más que nada usaban todas estas propiedades que descubrían, buscaban una utilidad, ¿no? Con estas cosas. Entre ellas, estas herramientas que ellos habían creado, barra descubierto, estaba el famoso teorema de Pitágoras. ¿Sí? El famoso teorema de Pitágoras, que quizás si alguno viene de matemática A de un periodo pasado, quizás le suene, para alguien que recién empieza, por ahí no. Entonces, primero me gustaría mencionarles qué dice este teorema. ¿Sí? Este teorema o regla, si quieren, hagan el reemplazo de teorema por regla o propiedad, ¿sí? No importa mucho. Nos dice que si tenemos un triángulo rectángulo, ¿sí? ¿Qué significa que sea un triángulo rectángulo? Que uno de sus ángulos mide un cuarto de vuelta o 90 grados. ¿Sí? Lo que nos dice el teorema de Pitágoras es que si uno tiene este lado que mide una longitud o una distancia A, este otro lado que mide B y este otro lado que mide C, lo que nos dice es que el cuadrado de estos se nos va a transformar, si los sumamos, en la distancia que teníamos acá en diagonal elevada al cuadrado. Es una propiedad bastante rara, bastante turbia, no tiene uno por qué intuir que esto siempre ocurre. ¿Y qué significa elevar al cuadrado? Por las dudas, si alguno tiene aprobado por equivalencia o lo que fuera, y no recuerda o no sabe qué significa esto, tener escrito un número o una letra que tenga un exponente, se llama en chiquito acá arriba. Un ejemplo, 5 elevado a la 2. Esto significa, es una forma de abreviar simplemente 5 por 5. ¿Sí? Fíjense que yo para indicar multiplicación también voy a usar el punto en vez de la X. Reservemos la X para otra cosa. ¿Sí? Pueden seguir usándolo en sus anotaciones, la X, obvio, sí. No les estoy diciendo que no, pero sepan que siempre que encuentren un punto, vamos a estar hablando de multiplicación. Y 5 por 5 nos da 25. ¿Sí? Este numerito que está acá, el exponente, nos indica la cantidad de veces que va a aparecer repetido un número, ¿sí? Multiplicado por sí mismo. En este caso, el número 5. Si fuese un 3 elevado a la 4, sería 3 por 3 por 3 por 3. Bueno, pueden hacer la cuenta si quieren. Este creo que dará 81. Después verifíquenlo. Pero es 3 por 3 es 9. Por 3, 27. Por 3 más debería ser 81. Corríjanme si no. Pero, en fin. Eso es lo que significa este tipo de escritura. Y bueno, más aún tenemos la propiedad o el teorema de Pitágoras, que está asociado a un triángulo con esta peculiaridad, ¿no? Que tenga uno de sus ángulos interiores que mida un cuarto de vuelta. Bueno, ¿para qué nos va a servir esto? Para hablar del ejemplo más básico, si quieren, de un número irracional, de uno que no podemos escribir como
un número entero sobre otro número entero. Y se los muestro, ¿sí? ¿Qué pasa si nosotros tomábamos un... Imagínense, yo soy un griego en la antigüedad. Casi que con la barba lo parezco. Ahora que estoy pelado. Tengo un uno acá. Un uno acá. Tomo una distancia de uno, una distancia de uno. Y después quisiera saber yo cuánto va a medir este segmento que me va a quedar acá, o este lado. Bueno, según el teorema que tengo acá al costadito, lo podría llamar incluso con la misma letra, con la letra A. Bueno, yo sé que esta distancia la voy a obtener de este lado. Bueno, lo escribo tal cual, lo voy a tener de este lado. Va a estar elevado al cuadrado. Y del lado izquierdo de la igualdad, ¿qué me aparecía? Me aparecía lo que mide este lado y lo que mide este lado, elevados al cuadrado, sumados entre sí. Lo escribo. Tengo este lado y este lado, elevados al cuadrado, sumados entre sí. Bueno, 1 elevado a la 2, lo escribo acá en el medio, 1 elevado a la 2. Esto no es otra cosa que 1 por 1. Recuerden que no es este por este. Tenemos el pequeño ejemplo acá a un costadito, que nos dice, el exponente nos dice la cantidad de veces que aparece el número que está acá en grande, que es la base. 1 por 1 nos da 1. Bueno, tenemos exactamente lo mismo acá que acá escrito. Entonces esto se reduce en, acá debería haber un 1 y acá debería haber un 1. 1 más 1 nos da 2. Entonces todo este bicho feo se nos transforma en esta escritura. Y ahora yo les pregunto, ¿conocen ustedes algún número? Algún número, ¿eh? Que si lo multiplican por sí mismo, por ejemplo, 5 por 5, ¿que cuánto nos dio? Nos dio 25. Podría pensar en 3. 3 por 3, ¿cuánto me da? Me da 9. Bueno, ¿se les ocurre algún número que multiplicado por sí mismo nos dé 2? No tiene por qué a uno ocurrírsele, ¿no? Es... eh, porque si uno piensa, digo, bueno, voy al... Ya dijimos con el 2, o quizás no, probemos con el 2. 2 por 2, ¿cuánto me da? Me da 4. Yo quería que de resultado me dé 2. No me sirve entonces. Pero, bueno, pruebo con el 1. Ya lo tenemos ahí escrito. 1 por 1 me da 1. No me dio 2. Pero, bueno. Pruebo con 3. 3 por 3, 9. Tampoco. 4. 4 por 4, 16. No me da 2. Bueno, fíjense que si yo sigo agrandando el número, cada vez me alejo más aún del 2. Del resultado que queremos. Nosotros queremos que nos dé 2. Si probamos con números negativos, tampoco vamos a tener suerte. ¿Sí? Si probamos con fracciones, con números racionales, ¿qué pasa? ¿Qué pasa ahí? Bueno, resulta que tampoco vamos a tener suerte. ¿Sí? Parece que dentro de los números que conocemos, no vamos a tener una forma de representar al 2 de los que conocemos, quiero decir, hasta los racionales, ¿no? Eh, para escribir al 2 como alguien por alguien, ¿no? Entonces, ese alguien siendo un mismo número. Ese mismo número por sí mismo que nos dé 2. Bueno, y ahí es donde surge la escritura que una compañera, a ver si subo en el chat y la encuentro, eh, alguien había hablado, Lourdes creo que fue así, de raíz cuadrada de, ¿sí? La compañera trajo un símbolo, el de raíz cuadrada, ¿sí? Que tiene algo que ver con esta escritura de acá, ¿sí? Uno puede tener escrito este renglón, ¿sí?
y estar hablando de este problema, de esta situación, lo que nos preguntábamos, ¿no? Era una pregunta esto, al fin y al cabo. Esta igualdad que tenemos ahí, con una letra, un igual, dos números, bueno, el número 2 que aparece dos veces. Acá hay una pregunta, y la pregunta era, ¿qué número multiplicado por sí mismo nos da 2? Uno puede tener eso escrito de esta forma, o lo puede tener escrito de esta otra forma. Son intercambiables, ¿sí? Ahí está. Esa es la otra forma de tener escrita la misma pregunta, ¿sí? Del lado de abajo, en el renglón que escribí ahí abajo, aparece ese símbolo raro que es como un techito, que se llama raíz cuadrada, ¿sí? Y nos hace esa pregunta. De nuevo, ¿qué número cumple que si lo multiplicamos por sí mismo nos da de resultado 2? Bueno, en este caso será el número que no conocemos, A. Nos dicen, bueno, el resultado es A. No tenemos ni idea quién es, pero es raíz de 2. Si nosotros multiplicamos por sí mismo raíz de 2 por raíz de 2, obtenemos el número 2. Bueno, pero este número no sabemos quién es. Si uno lo... Si uno intenta... En la calculadora quizás lo vieron, quizás no, pero aparece ese símbolo, este de acá. Si uno intenta poner ese símbolo seguido del número 2, ahora les voy a decir lo que aparece en la calculadora, pero debería aparecer 1,41, ta, 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 ta. Y si no, en el simbolito, fíjense que si están usando la calculadora del celular, fíjense que si inclinan el teléfono, se les va a abrir más opciones en la calculadora, entra en lo que se llama modo científico, y ahí ustedes tienen el simbolito de la raíz, y si lo tocan, van a ver que aparece ahí arriba el símbolo escrito y después si tocan el número 2, yo ahí veo abajo que me dice 1,4142, bla, bla, bla. Pero aparece una cantidad finita de decimales, ¿sí? De números que están después de la coma. ¿Significa que son finitos? No, ¿sí? Porque si fuesen finitos en particular, con esa secuencia que aparece ahí, los podríamos llegar a representar como una fracción. La particularidad que tienen estos números irracionales es que tienen infinitos decimales, pero que no son periódicos, ¿sí? Que que no hay un patrón que se repita en algunos incluso, ¿no? Eh, entonces, bueno, podemos añadir un igual más de 1,41. Voy a poner punto suspensivo, total, sabemos que son infinitos y que no se nos repiten. Claro, bueno, 1,44 no debería ser, Carlitos. Fíjate si pusiste bien en la calculadora el número. Por ahí le pifiaste. Pero 1,44 no debería ser. 1,41 debería dar. Por ahí te comiste el 1 al escribirlo. Yo por lo duda lo chequeo. Sí. 1,42. Sí, veo, te comiste el 1 nada más. Sí, es eso. Está. Pero bien. eh, este tipo de números tienen esta particularidad. Se puede demostrar que estos números efectivamente no tienen una escritura racional. Sí. Yo les propongo que me esperen, si quieren, para la clase que viene. Van a ver que no va a ser muy largo la demostración de por qué no poder... O sea, hay una demostración formal de por qué todos estos números no pueden ser escritos eh, como un número entero dividido otro número entero. Lo que estamos haciendo acá nosotros es tratar de primero conocer estos números. Sé que no voy a haber convencido a nadie, probablemente, hasta ahora, de que no puedo escribirlo como alguien dividido a alguien. Yo les propongo que me esperen a la clase que viene. En esta primera clase, si les muestro eso,
probablemente los espante a todos y no quieran volver, no es la intención. Tampoco es algo que se les vaya a evaluar, pero es algo que me gustaría que ustedes vean, porque les muestra la forma en la que nosotros demostramos formalmente cosas en matemáticas, ¿sí? Em, Nosotros no lo dejamos como un gris. No sé si me explico con eso, con el gris. Eh, Cuando hacemos demostraciones, no cabe ninguna duda de que lo que estamos haciendo es cierto, es verdadero. ¿Sí? Nosotros en matemáticas usamos la lógica, deducimos cosas a partir de axiomas, propiedades, teoremas, lo que fuera. Todo tiene una demostración. Entonces, no dejamos cosas en, bueno, quizás más o menos. Bueno, Silvana habla de pi. La matemática es exacta, dice Carlitos, tal cual. Es una ciencia exacta como muchas otras, ¿no? Pero la particularidad de matemática es que nuestros enunciados todos tienen demostración, ¿sí? Todos los teoremas que proponemos, por algo llegan al calibre de ser llamado teorema, tienen una demostración formal. No son cosas que mañana podríamos llegar a descartar, como lo puede ser el modelo actual con el cual entendemos el universo, ¿sí? Esas son teorías que van cambiando a medida que pasa el tiempo. En cambio, la matemática es un poco más estática en ese sentido. Eh, Hay cosas que se demuestran verdaderas, y siempre y cuando siga existiendo la lógica en el mundo, siguen siendo verdaderas. Quién sabe, ¿no? Considerando el contexto actual, eh, hay veces que uno se pregunta si las cosas siguen siendo lógicas, pero bueno. Pi es un número muy particular, Silvana, ahora digo algo de eso. Lourdes dice, profesor, en su canal de YouTube, ¿usted habla de matemáticas o solo sube los videos de las clases? Em, Solo subo los videos de las clases, pero hace rato ya que vengo pensando en subir quizás algún que otro video que o sea de algún tema particular o de cosas que tengan que ver con el programa de Adulto 2000, que por ahí a los alumnos que ingresan ahora prefieren que no se den este espacio y que sea más optativo si quieren y que aparezca el video y si quieren verlo lo ven. Porque hay muchas cosas que están pasando, ya saben, en Argentina lo que está pasando, particularmente en el sector de educación, la situación no es muy buena, para nada, particularmente en los programas socioeducativos, que Adultos 2000 es uno de ellos. Así que quizás suba algo ahí respecto a eso. Pero por ahora solo tienen los videos de las clases, ¿sí? Eso sería muy bueno, tal cual. Es que de vez en cuando digo algo, ¿sí? Está bueno que no nos desconectemos de la realidad. Porque si no vieron, la matemática invita a ser muy abstracto. Pero no tiene por qué serlo. De hecho, van a ver que con lo que tienen planteado en las actividades a lo largo de la materia, siempre está conectado a algún ejemplo de la vida real. Lo que estoy mostrándoles hoy es más matemático puro, ¿sí? Pero no necesariamente vamos a continuar así todo el tiempo. ¿Algún libro que recomiende? Yo lo que les recomiendo es utilizar lo que está escrito en la página de la materia por ahora, ¿sí? Si quieren libros o material de estudio, podrían acudir a las guías viejas oficiales de Adultos 2000 de las materias Matemática A y Matemática B, que cubren casi todos los temas que tenemos ahora en Matemática A, B y C, ¿sí? Va a haber quizás algún que otro tema que no esté, pero yo por ahora les invito a eso, ¿sí? Igual pueden agarrar cualquier libro que ustedes deseen. Esa es esa es la ventaja que tiene matemática, digo, ¿no? Si es, está bien que pueda haber algún libro que no esté bien escrito, puede pasar, pero la ventaja de matemática es esa, ¿no? De que al tratarse de que estamos basados en lógica, la matemática no importa si la aprendemos acá o en China o en India, vamos a estar hablando de lo mismo. Lo que quizás cambie son algunos símbolos o la forma en la que escribimos algo, pero más allá de eso, eh,
¿Dónde encuentro las guías? Intenté acceder y no me permite. Bueno, es que las guías de De, a ver, guías escritas del nuevo programa no hay. Sí, no sabemos si vamos a tener una versión física como teníamos antes. Los libritos, no sé si alguno tuvo la oportunidad de verlos. Pero teníamos libritos, ¿no? Bueno, Evaristo dice yo sí. Tal cual. Bueno, sé que, no sé si sigue acá con nosotros Fernando, pero Fernando también conoce que estaban eh, los libritos de las materias. Ahora que cambiamos recientemente todas las materias del programa, no está ese material impreso. Eh, lo que tienen por ahora va a ser lo que encuentren en la página, ¿sí? Si llegamos a tener algo eventualmente en formato físico, se les hará saber. También aparecerá el formato o el libro, el material teórico en la página. Sí, acá estoy, yo los tengo, tal cual, Fer. Eh, por ejemplo, el compañero Fer cursó ya varias materias. Yo lo conozco de hace rato, a Fernando. Iba presencial yo a dar clase en una sede a la cual él asistía. Y tal cual, él los tiene. Sí, sí. Si llegan a ir presencial a alguna de estas sedes en algún momento, les pueden pedir, che, ¿me dan una guía de matemática A o matemática B vieja? Y se los van a dar sin problema, ¿sí? Porque ese material ya no lo trabajamos más, pero les va a ser útil para todo lo que estamos viendo ahora. Así que les viene re bien, ¿sí? De hecho, si pueden, les invito a que vayan y que pidan una guía, ¿sí? Bueno, ok, el miércoles le pido. Dale. Creo que todavía tenemos en Boca Juniors. Después pregunto, me aseguro de ver si hay. Creo que yo llevé algunas que habían quedado. Bien. Entonces, veo que van quedando más o menos 10 minutos para redondear, así que si les parece vemos un poquito más y después me cuentan qué les pareció, si fue muy abrumador, si como una primera introducción a la primera unidad, les pareció mucho, les pareció poco. Hablemos un poquito más, ya me contarán. Entonces, volviendo a esto, ¿para qué nos servía este teorema que estuvimos charlando acá? Saber que está esta propiedad con un triangulito particular y que esto nos introduce a un número que no podemos escribir como un entero dividido otro entero. Bueno, es que tenemos la representación gráfica y eso está recopado. ¿Por qué digo que está recopado? Bueno, porque lo podemos ver en la recta numérica. Si uno pone el cero acá y pone el uno acá y después toma verticalmente este mismo cacho que está acá, lo voy a hacer con mi mano así no me paso. Ahí va. Más o menos hasta acá también tenemos uno de altura, ¿no? Bueno, entonces este cacho de acá va a ser el que nosotros llamamos, entre comillas, raíz de 2. Este famoso número que supuestamente es irracional. Bueno, ¿y por qué digo que está piola tenerlo así? Porque si uno pincha acá, en el cero, imagínense que yo lo pincho al segmento rojo y lo hago girar, como si fuese una aguja del reloj, ¿dónde va a caer? Y va a caer más o menos acá. Yo lo pinché en donde está el cero y lo hago girar. Y lo bajo. Esto me permite a mí, si acá estaba el cero, acá está el uno y acá imagínense está el 2. Fíjense que cae un poco antes del 1,5. El 1,5 que es la mitad del recorrido entre el uno y el 2, más o menos estará por acá. Ahí lo acomodo un poco mejor, más o menos por ahí. Está un poco antes, ¿no? Y tal cual, es 1,41, ta, 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 ta. Está justo acá. Eso está bueno y es parecido a lo que tienen en el material de estudio de para qué nos puede servir esta representación gráfica, ¿sí? Este teorema de Pitágoras nos permite ubicar en la recta algunos números que no vamos a poder escribir como eh, fracciones, ¿sí? Entonces, eso por un lado. Em,
Vamos a ir a la siguiente página. Y esto lo doy, lo arrancamos, pero sepan que lo que arrancamos ahora y todo lo que estamos haciendo lo continuamos la vez que viene. ¿Sí? Donde frenemos hoy, después continuamos el viernes que viene desde ahí. ¿Sí? Algo que me gustaría mostrarles también es una posible representación usando eh, un símbolo de orden. No sé si recuerdan que para decir que un número es más grande que otro usábamos un símbolo de orden. Bueno, nos va a interesar a nosotros en esta primera unidad poder reconocer este símbolo, poder usarlo. No sé si alguien quería decir algo recién. Me pareció escuchar. Quizás no. Bueno, sepan que pueden, siempre que quieran, desmutearse y hablar. Em, ¿cómo representamos nosotros este conjunto? Bueno, gráficamente podríamos hacerlo, ¿no? Nos dicen todos los números reales mayores o iguales que menos 3 ¿dónde va a estar? Si yo acá pongo el 1, 2, 3, 4, 5, ta 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 ta. Bueno, y para el otro lado, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, y así. Y continúo eternamente. Bueno, nos piden que sean números mayores o iguales que menos 3. Yo veo que el menos 3 está acá, ¿no? Fíjense que también estamos construyendo los números negativos para el lado izquierdo. Mayor o igual que menos 3. Del lado izquierdo del cero ponemos los números negativos. ¿Y qué número sería más grande o estará por arriba de el tercer subsuelo? Y yo creo que el segundo subsuelo va a estar por arriba. Yo creo que el primer subsuelo va a estar por arriba. Yo sé que definitivamente la planta baja va a estar por arriba. Yo sé que el primer piso va a estar por arriba. Todos estos números que estamos diciendo, para allá, hacia la derecha, estoy pintando demasiado, todos estos números van a resultar más grandes o mayores que el menos 3. ¿Sí? Bueno, pero fíjense que nos añaden una condición más. Y menores o iguales que 5. Uf, bueno, y menores o iguales que 5. Esto lo voy a hacer en rojo mejor. Y menores o iguales que 5. El 5 yo lo veo acá. Y que sea más chico o igual. ¿Para dónde tiene que ser? ¿Para la derecha o para la izquierda? Más chico o igual que 5. Si yo me paro en donde está el 5 ahí marcado en rojo, ¿tengo que ir para la izquierda o para la derecha? Para decir que sea más chico. Para la izquierda nos propone Gabriel, y tal cual, como bien decía el compañero antes, sería, bueno, Hilda también. Para la izquierda, ¿no? Por ejemplo, el 4 va a ser más chico que el 5. El 3 va a ser más chico que el 5. Bueno, entonces lo que quería que al menos nos llevemos hoy como última introducción es este tema de eh, representar, ya no simbólicamente, sino gráficamente, lo que llamamos un intervalo. ¿Sí? Entonces, tendríamos que pintar para el otro lado. Pinto para el otro lado, pinto para el otro lado. Bueno, ¿dónde se cumplen ambas cosas al mismo tiempo? Porque yo veo que la línea negra continúa, o lo que está pintado en negro continúa para allá, a partir del menos 3. Y lo que está pintado en rojo es a partir del 5 y para la izquierda. Yo veo que lo que está pintado de ambos colores, saben que está todo medio tachado, mil disculpas, pero va desde acá hasta acá, ¿no? Todo ese cacho que tenemos ahí pintado de ambos colores, acuérdense que lo negro continuaba eternamente para allá, a partir del menos 3, lo rojo, fijado el 5, para la izquierda. ¿Dónde está pintado de ambos colores? Justo entre el menos 3 y el 5. ¿Qué es lo que está escrito acá, no? Todos los números reales mayores o iguales que menos 3
y menores o iguales que 5. Este tipo de cosas, junto con lo que estuvimos trabajando antes, lo que vamos a ver la clase que viene también, es lo que les puede llegar a aparecer eh, en el primer trabajo práctico. Por eso está bueno que le dediquemos un momentito. Vamos a seguir trabajando obviamente sobre los números racionales, irracionales. Nos vamos a meter con la clase que viene, yo ya les diría, hoy no, la representación simbólica de este mismo conjunto. La intención es que en esta primera clase se lleven un poco de tranquilidad respecto al contenido. Por ahí parece feo al principio, si es la primera vez que ven números racionales o irracionales. Por ahí no los asusta para nada. Mi intención en esta primera clase es que vean que vamos a estar aprendiendo sobre estos números, ¿sí? Las primeras actividades no van a ser muy complicadas. De hecho, si estuvieron leyendo el material de estudio, van a ver que algo que ver con lo que estuvimos charlando hoy tenía. Van a ver que están, están las actividades subidas. Algunas, como les decía, tienen autocorrección, otras no. La intención es que de a poco sean todas con autocorrección, así uno cuando está haciendo el recorrido por su cuenta sabe si está pifiándole, si no. Bueno, antes de llegar a la instancia del trabajo práctico, ¿no? Pero sepan que antes de la fecha de entrega del TP1 y 2, la intención con las clases mías acá va a ser poder cubrir todos los temas que sean necesarios para hacer los trabajos prácticos, ¿sí? Entonces los escucho, no sé si tienen alguna duda o consulta de lo que estuvimos charlando hasta ahora, algún comentario o pregunta incluso general de, ya sea administrativa de la materia, lo que fuera. Bueno, gracias Evaristo, gracias por el cumplido. No sé, Carlitos, qué quisiste decir con eso. ¿Sus qué? No sé si vas a poner sus videos. Empezó con B corta la... Por las dudas lo pongo una vez más en el chat, el link, por si alguno no lo guarda. Ah, sus clases, qué día y horario es. Bueno, las clases conmigo son como las veían en la página, son los viernes a la mañana a las 9 eh, para matemática B. Después yo estoy los miércoles, pero eso es para matemática A. Si quieren igual asistir, pueden. Simplemente eh, me pueden preguntar a mí ¿cómo se dice? Por la plataforma y yo les paso el link, ya que no tienen acceso a matemática A. Si quieren asistir porque quieren reforzar algún concepto de mate A, son bienvenidos, yo no los voy a frenar. Si yo quisiera sumarme, dice Lourdes, bueno, son los miércoles de 15 a 16 y 20. De hecho, les podría pasar yo el link acá, si lo quieren. Denme un momentito. Ahora se los paso. Esto es por si ustedes se quieren sumar los días miércoles de 15 a 16 y 20 a las clases que yo doy de mate A. Ese sería el link. Así que guárdenselo, cópienlo si lo quieren. Entran sin problema. Estaría bueno después igual, eso lo voy a decir como sugerencia, de que tengan acceso a las demás clases, de las materias previas. ¿Cómo se hace la entrega de los trabajos prácticos? Eh, Cuando estén habilitados en los trabajos prácticos, que todavía no lo están, sepan que va a ser como una serie de actividades que ustedes van a acceder al trabajo práctico, está dentro de la página, es algo virtual, no es algo que ustedes tengan que entregar presencial.
Ustedes entran a una sección que dice Trabajo Práctico 1 en la materia. Ahora si intentan entrar van a ver que no está habilitado. Les dice la fecha en que se habilita. Una vez que entran, van a ver que tienen que hacer 20 actividades. Por eso les digo, asegúrense de haber leído el material hasta ese trabajo práctico antes de entrar y hacerlo, porque ahora tiene la ventaja de que va con nota y les permite promocionar. Entonces, ingresan ahí, hacen las 20 actividades, van a ver que son de elección múltiple, ¿sí? Van a ser 4 opciones, de las cuales solo una va a ser la correcta, a no ser que diga cuáles, plural de las siguientes, es la correcta. Una vez que hacen eso, ustedes finalizan el intento y ahí les muestra la corrección del trabajo práctico y la nota que tienen. Pero es así. Profe, Diga, Hilda. si yo quisiera imprimir el material de estudio, ¿de dónde lo puedo hacer? Porque estuve buscando y no encuentro dónde para descargar el PDF. Bueno, eso es lo que les decía. Que los PDFs del material actual no están, porque está en construcción todavía. Ah, bueno, O sea, gracias. lo que sí pueden hacer, Hilda, y cualquier otro que quiera, es imprimir las páginas. Yo de hecho vi una compañera el otro día que vino presencial a verme y ella se había impreso todas las páginas. Entonces ustedes pueden hacer eso si quieren. Pueden eh, ir a la página de, por ejemplo, unidad uno, tema uno, imprimen la página. Esa es una forma. Sí, ahí dice Lourdes, por ejemplo, se puede imprimir por capítulos tal cual. Em, yo igual, si prefieren tenerlo formato físico, obvio, háganlo, no hay problema. Pero bueno, estaría bueno que de parte del gobierno se nos permita tener los libritos, ¿no? Como teníamos antes. Pero bueno, eso ya no depende de nosotros los profes. Vamos a hacer lo posible para la lucha de que nos lo den, pero no sé si se pueda. Si querés, en vez de imprimirlo, puedes guardar en PDF. Bueno, esa es otra forma, como propone Baristo. En vez de imprimirlo, uno simplemente lo puede guardar como un PDF y listo. Sí, sí. Pero bueno, no sé si tienen alguna otra duda o consulta, ya sea de matemática, de adultos, de lo que fuera, los escucho. Les invito también a participar si quieren en los foros, cuando encuentren alguna actividad eh, que no sea de autocorrección. Entren a algún foro y escriban, yo hice tal actividad, tal pregunta, tal tema, me dio esto, no sé si está bien. Así se genera intercambio entre profe y alumno en ese espacio y no solo entre profe y alumno, sino entre pares, entre alumnos, ¿sí? Y de paso de ahí se conocen, se arman un grupo de estudio. Siempre pasa que se termina armando algún grupito de estudio. Está bueno que usen el foro para eso. Les invito, si quieren. Si conozco algo de psicología. Eh, bueno, por mi formación docente, sí. No sé si hablas de la materia psicología, de acá, de adultos. Pero bueno, de mi formación docente, sí. De... No, claro, no. Doctorado, no, bueno. Ahí levanto las manos. O sea, yo soy profe de matemática. Tuvimos psicología en... Tuve psicología en la carrera, pero no al nivel de un doctorado, claramente. Entonces, por mi parte, nada. Bueno, genial. Es un montón. Excelente clase, nos vemos la próxima. Bueno, genial, gente. Espero no haberlos abrumado como les decía. Entonces damos por concluido la clase de hoy. Yo me quedo igual un momentito por si alguien tiene alguna duda más. Y si no, nos veremos el viernes que viene. Muchas gracias, profe. No, no hay de Espero qué. poderme conectar aunque sea un ratito el próximo viernes. Nos vemos. Y si no, Hilda o cualquier otro tienen Los el videos. video. Sí. Nos vemos. Gracias, profe. Que ande bien.
No, genios ustedes, Silvana. Gracias por estar acá. Gracias, profesor. Estaré conectando el viernes que viene. Dale, los espero, gente. Si pueden, si quieren, sepan que no es obligatorio. Incluso pueden ir con otro profe si no les termino de convencer o si por algún motivo de horario no pueden. No, no es obligatorio que se queden con un profe. Sepan eso, ¿sí? Nos vemos el viernes próximo. Bueno, ¿qué tal? Genial.